¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, sesión o capítulo cuarto, creo ya, del día 7 de octubre. Lo que vamos a ver en este momento es lo que tenemos en la unidad 8, competencia apelada de la Corte, competencia federal, ordinaria y extraordinaria. Decimos apelada porque no es competencia de qué tipo. Originaria. No es originaria. Originaria, bien Marcel, no es originaria. Ya vimos las condiciones para que se dé la competencia originaria y exclusiva de la Corte, artículo 117, ¿recuerdan? Dos casos, ¿cuáles son? Dos tipos de casos. Los concernientes a embajadores, cónsules. Bien, bien. Todo lo que era cuestiones diplomáticas por un lado y por el otro. Provincia y vecinos. Bien, todo lo que era la vecindad del Chavo, provincia y vecinos. Bien, de otras provincias, recuerden, nunca de la misma provincia. Bien, ahí tenemos competencia originaria, o sea, me voy fast track a la Corte. Como acaba de hacer, ¿quién? Hace 2 semanas. ¿Quién fue directo a la Corte? La ciudad de Buenos Aires. Bien, Rita, bien. La ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué fue a la Corte? Por la coparticipación. Por la coparticipación. Porque le habían sacado un puntito de la coparticipación. En la pelea con la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Y se fue directo a la Corte. La Corte le reponga esa quita, como dice Elena, y fue invocando el artículo 117. ¿Sí? Yo soy provincia y tengo el derecho de venir directo a la Corte. Si no hubiera sido así, ¿a dónde tendría que haber ido? Y no fuera considerada provincia. Y la ciudad de Buenos Aires se quiere pelear con la nación. ¿A dónde va? A un juez federal. Bien Rita, ¿de dónde? ¿Con asiento dónde? En Buenos Aires. ¿En dónde? En la Comodoro Pi. Bueno, en Comodoro Pi. En La Plata. No, La Plata no, La Plata es provincial. Tiene que ir a un juez federal con asiento en la ciudad, Sí. un juez de primera instancia. Entonces, la duda está entre eso. Me voy a Comodoro Pi, un juez de primera instancia, pero Comodoro Pi es penal. Acá no es una materia penal. Acá es una materia tributaria, ¿sí? De presupuesto, de coparticipación. Entonces, me tendré que ir a un juez contencioso administrativo federal de primera instancia con sede en la ciudad de Buenos Aires. Hay algunos ahí en la calle Pellegrini, hay varios lugares. Entonces, me voy a ese juez de primera instancia de la ciudad, que es un juez federal, no nacional, federal, pero con asiento en la ciudad, o me voy en competencia originaria a la Corte. ¿Sí? Vamos a ver si la Corte acepta el pedido, primero acepta tramitarlo y después veremos qué resuelve. Bien, entonces tenemos competencia federal, federal a nivel del medio, decimos, siempre nos ubicamos ahí. Federal, originaria y por apelación. Entonces, la federal por apelación tenemos a la vez dos tipos de recursos. Un recurso ordinario y un recurso extraordinario.
Primero vamos a ver el recurso ordinario. El más común, el que más se usa es el extraordinario. Digamos, es contraintuitivo, pero es el que más se utiliza y el que ustedes vieron en los fallos que estudiamos hasta el día de hoy, la mayoría de los casos llegamos por recurso extraordinario, por recurso de queja o recurso de hecho, ¿sí? Que a estos fines son todos sinónimos. Pero no son recursos ordinarios. Y ahora vamos a ver quién puede presentar un recurso ordinario. Si yo estoy hablando de competencia por apelación, lo primero que tengo que entender es eso, que primero fui a un juez de primera instancia federal, luego a una cámara de segunda instancia federal, y ahora estoy yendo de la cámara a la corte por apelación, es decir, subiendo los escaloncitos. Y tengo que ver qué requisitos cumplir, qué me van a exigir para llegar a la corte vía apelación ordinaria. Entonces, el recurso, la vía recursiva es un recurso ordinario de apelación, el famoso ROA, como el arquero de la selección, ¿te acordás, Ale? Creo que era Independiente. Justo te puse en el chat eso. Ah, mirá, que no es lechuga. Bien. Bien, ROA, tenés razón. Bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento del recurso ordinario? Fundamento. Siempre tenemos que buscar el fundamento de todas estas cosas. Es cuidar los intereses políticos del Estado. Porque vamos a ver que todo esto funciona cuando el Estado es parte. Y cuando decimos el Estado, tenemos que entender por tal al Estado nacional, es decir, al gobierno federal. A ver si lo encuentro rápido. Tres articulitos. Cuando yo veo la Constitución se llama de la Nación Argentina. El artículo 1 dice, la Nación Argentina adopta para sí, ta. El artículo 2 dice, el gobierno federal sostiene el culto católico. ¿Sí? Son sinónimos, Nación Argentina que gobierno federal. El artículo 27 dice, el gobierno federal está obligado a afianzar las relaciones de paz y celebra tratados, Gobierno federal son los tres poderes federales, ejecutivo, legislativo y judicial de la nación federal. Cuando decimos federal, en este sentido, tenemos que hacernos una idea que es el paraguas que está por encima de las jurisdicciones subnacionales o subfederales, que a la vez son las que constituyen a la federación, a la nación. Primero están las provincias y después va a estar el gobierno federal, 1853. ¿Sí? El preámbulo lo dice. ¿Qué dice el preámbulo? Los representantes del pueblo de la nación reunidos en congreso y por elección de las provincias que lo componen. ¿Sí? Las provincias ya componían a ese estamento. Y el artículo 35, que ya lo vimos también, dice que se llaman Provincias Unidas desde 1810. ¿Sí? Desde 1810. Ya tuvimos una discusión aquí que pasó el 25 de mayo de 1810. No voy a volver ahí. Desde 1810 nos llamamos Provincias Unidas, es decir, ya había provincias antes de la nación, República Argentina, Confederación Argentina, etcétera, etcétera, para designar ¿a qué? A la nación argentina. Entonces, de ahí nos agarramos. Entonces, cada vez que hablamos de Estado, hablamos del Estado nacional, o del Estado federal, o de la nación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que proceda un recurso ordinario ante la Corte? Que una de las partes en el litigio sea la nación, precisamente.
el Estado Nacional. ¿Vieron cuando dicen fulano de tal contra Ministerio de Economía / Estado Nacional? Así lo van a encontrar citado en los autos. O contra ANSES / Estado Nacional. O contra AFIP / Estado Nacional. Son organismos descentralizados del Estado Nacional. O contra algún ministerio / Estado Nacional. Bien. Ese es el primer requisito, que la nación sea una de las partes en el litigio. ¿Y por qué? Porque va a ser el privilegio o el derecho de la nación de presentar este recurso ordinario ante la Corte. Luego tenemos que el juicio debe tener un monto mínimo. No puedo ir a la Corte por 3 monedas. El último monto que yo tengo es de 11 millones de pesos. Puede ser que se haya actualizado. Porque eso se va después. Justo te iba a preguntar lo mismo. Bueno, tarea para el hogar. Bien, ya que ustedes tienen alma de investigadores. Sentencia definitiva. Este es un concepto nuevo para nosotros. Tiene que haber sentencia definitiva. Sentencia definitiva, uno podría decir, bueno, es la sentencia de cámara. Ya fui a primera instancia, fui a segunda instancia, y ahora, con la sentencia notificada y firme de segunda instancia, ya tengo sentencia definitiva, y de ahí la nación podría ir a la Corte en recurso ordinario. Pero a este concepto simple tengo otro que es el de asimilable a sentencia definitiva. Lo van a encontrar por ahí. Sentencia definitiva o asimilable en sus efectos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay alguna sentencia o alguna diligencia preliminar anterior que puede clausurar el juicio o tener efectos que después ya no sean reversibles. No me voy a meter a fondo, es un tema procesal, pero simplemente quiero que sepan que es sentencia definitiva o asimilable. No necesariamente tengo que tener la sentencia de cámara, puede ser antes. ¿Sí? Bueno, me llama mi jefe, va a esperar un rato. Bien. Y el cuarto requisito es que tiene que haber actuado una Cámara Federal. Entonces, me ubico en el andarivel del medio, fui a primera instancia federal, fui a la Cámara Federal. Y de ahí la nación puede ir en recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema. Ahí está poniendo Ale en el chat. Bien, entonces, esto quiere decir que no puedo ir de un superior tribunal de provincia, el otro andarivel, cruzarme el andarivel para ir a la Corte con un recurso ordinario. No me sirve el recurso ordinario. Tiene que ser una Cámara Federal, no una Cámara Provincial. Bien. Los supuestos del ROA los voy a encontrar en el artículo 24, inciso 6, del famoso decreto ley que ya vimos, 1285 del año 58, que reglamenta esto, la jurisdicción ordinaria o extraordinaria, originaria y por apelación de la Corte. ¿Se acuerdan qué dijimos? La competencia originaria de la Corte no puede ser ampliada ni reducida. Lo de los embajadores y lo de las provincias y los vecinos es lo que dice la Constitución, ni más ni menos. Este decreto ley, ¿se acuerdan que decía lo de la familia del embajador y todo eso? Que eso está cuestionado, si no es ampliado. Pero en principio no se puede mover vía legislación, mover, digamos, en un sentido bueno. Pero esa es
competencia originaria. La competencia por apelación sí se va a poder ampliar o achicar. Y por eso vamos a ver después los fallos que siguen, Itkovich y Anadón, donde lo que va a terminar haciendo la Corte es achicar. Pero digamos, no va a decir, es inconstitucional porque el Congreso no lo podía hacer. Va a buscar otros argumentos, porque el Congreso sí lo puede hacer, achicar o agrandar. La que es por apelación. Acá estamos viendo apelación ordinaria. Después vamos a ver la que más nos interesa. Estoy como medio inestable, ¿no? Estoy inestable de la cabeza. Vamos a ver la que más nos interesa, que es la competencia por apelación extraordinaria, ¿sí? Que es el famoso recurso extraordinario. Bien. ¿Cuáles son los supuestos? Dijimos artículo 24, inciso 6 del decreto 1285/58. Que la nación sea parte, ya lo vimos. Puede ser también si hay un caso de extradición. Y el tercero, buques de guerra. En esos casos yo podría irme de la Cámara Federal a la Corte, apelando de vía ordinaria. Que la nación sea parte parece algo simple, pero ha tenido una vuelta de rosca, vuelta de tuerca, mejor dicho, y ahí, digamos, la nación tiene que ser una parte fundamental del juicio, porque siempre de algún lado puede manotear para que ingrese la nación y de ahí irme. Pero no, tiene que ser parte central del pleito. Temas de extradición son temas federales de por sí. Interviene, al que le guste y meterse, es interesante porque intervienen dos poderes en un proceso de extradición. Imagínense que hay una persona que reside en nuestro país y que es perseguida judicialmente por otro país por la presunta comisión de delitos o incluso teniendo sentencia ya firme, estando condenados en otra jurisdicción extranjera, y que pide que nuestro país lo extradite, es decir, mándamelo, así yo lo juzgo, o directamente lo meto preso. Eso es un pedido de extradición. Hace poco, hace 1 o 2 años, sucedió con Chile, que nos pedía ejecutar este proceso de extradición con una persona que estaba siendo sometida a juicio. Ahí, en trasandino, digamos. En ese proceso interviene tanto el Poder Ejecutivo, interviene la Cancillería, en última instancia el presidente, e interviene siempre un juez, porque es un proceso judicial, pero también es político, porque la última palabra de una extradición siempre la tiene el Poder Ejecutivo. Podría denegarse. Lo que pasa es que el proceso es un proceso reglado y tiene pasos que hay que cumplir y se dan en sede judicial. Por ejemplo, un caso de extradición puede ser elevado a la Corte en última instancia vía recurso ordinario. Digamos, ¿qué sería un caso en la justicia? Un país extranjero pide la extradición y la persona que es sujeto de ese pedido rechaza ser extraditado. Entonces puede tener derecho a la defensa y decir por qué eso no ocurre. Y ahí entra en juego si hay tratado de extradición entre los países. Vieron que en muchas series aparece esto. Los reos así se van a los países que no tienen extradición con Estados Unidos, por ejemplo. Tratado de extradición. Sabés que de ahí no me van a poder pedir. Porque esto descansa los pedidos de extradición otra vez y todo lo que es materia de relaciones internacionales en el principio de reciprocidad. ¿Sí? Tiene que haber obligaciones compartidas, recíprocas. Bien, y buques de guerra es materia también de una legislación específica y puede dar lugar a un robo. Bien, ¿cuál es el alcance del recurso? ¿Sí? Adentro del recurso, ¿qué puedo meter? ¿Qué tengo que justificar? Bien, adentro del recurso tengo cuestiones de derecho, cuestiones de hecho, cuestiones de derecho, cuestiones de prueba. ¿Qué quiere decir? Que es un recurso amplio. Yo puedo discutir muchas cosas en el recurso ordinario de apelación.
Cuando yo tengo materia de prueba, quiere decir que puedo discutir lo que sucedió en las dos instancias anteriores. ¿Se entiende? Puedo aportar nueva prueba que no aporté en primera instancia y en la Cámara. Eso es un recurso amplio. Después vamos a ver la diferencia con el REX, con el recurso extraordinario. Entonces tengo cuestiones de hecho, cuestiones de derecho y cuestiones de prueba. Luego, ¿dónde y cuándo presento el ROA? Lo tengo que presentar ante la misma Cámara Federal de Apelaciones y a los 5 días que se dictó la sentencia definitiva. ¿Sí? Tengo un plazo exiguo. ¿Qué quiere decir exiguo? Corto. Profe, perdón, ¿podría repetir lo último? Y a los 5 días, dijo. Yo fui al juez de primera instancia. Le dije, no me extradite. Fui al juez a la Cámara. Le dije, no me extradite. Y la Cámara me dice, marche preso, lo voy a deportar, lo voy a mandar extraditado a Italia para que lo juzguen. ¿Se acuerdan que ya hablamos de aquel caso del jefe de fascista que estuvo en Argentina 30 años y lo vinieron a buscar? Y Argentina lo terminó extraditando. Bueno, si le rechazan en la Cámara el pedido de no extradición, a los 5 días, digo, tiene 5 días de que le notificaron la sentencia, de la sentencia definitiva, que le dice, chao, usted se va para Italia a que lo juzguen o a cumplir su condena. Y piensen al revés, paréntesis, el caso de la embajada, perdón, de la AMIA, ¿sí? Con Irán. ¿Qué es lo que discute? ¿Se acuerdan de ese tratado del gobierno anterior y todo eso con Irán? El tema de fondo es que Argentina quiere someter a juicio a personas de nacionalidad iraní y el gobierno de Irán no los quiere mandar acá para ser juzgados. Entonces lo último que se intentó, que después también fue a la justicia y todo eso, es firmar un tratado para que Irán acepte que esas personas se sometan a juicio a distancia, estando allá y no acá. ¿Entiendes? Porque uno tiene que ir a los estrados judiciales para someterse a la justicia. Entonces, bueno, y ahí entra Interpol y las alertas rojas y todas esas cosas, porque ni se sabe el paradero en muchos casos. Bien, cierro paréntesis. Bueno, entonces tengo 5 días para apelar. En la misma Cámara Federal tengo que presentar el recurso. Si la Cámara lo acepta, va a derivar la causa a la Corte Suprema. ¿Se entiende? Esperen que admito a Amelia y voy a callar a Sonia, porque Sonia está muy charlatana. Bien, entonces 5 días lo presento ante la misma Cámara y si la Cámara lo acepta y el recurso va a la Corte, ahí hay un último tema a tener en cuenta, que es muy importante. La Corte, como esto es un beneficio al Estado Nacional, al Estado Federal, la Corte no puede rechazar el recurso ordinario. No lo puede rechazar como sí lo va a poder hacer con el recurso extraordinario. ¿Cuál es la vía? La vía es el artículo 280 del Código Procesal de la Nación. Ese artículo 280 es el que le permite a la Corte poner una planchuela donde dice no hay cuestión federal suficiente y sin tener la obligación de dar razones, te devuelve el recurso extraordinario en ese caso. Y se acabó el pleito. Si te pone un 280, a llorar al campito y a cantarle a Gardel. Pero en el ROA no lo puede hacer. ¿Qué quiere decir? Está obligada la Corte, si la Cámara aceptó el ROA y se lo pasó a la Corte está obligada a tratarlo. Es decir, a abrir el recurso y a expedirse. Después dirá lo que tenga que decir. Pero no puede rechazarlo in limine. In limine. ¿Qué quiere decir in limine? Al principio, cuando se... En latín quiere decir de volea. ¿Sí? Pa.
Se le devolvió de volea. Eso quiere decir enlache. Bien. Estamos muy técnicos. Bueno, ¿se entendió el ROA? Estaba buscando este cuadrito, pero no lo encuentro. Después, si lo encuentro, se los mando. Bueno. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a cortar acá. Así abrimos otra. Estamos como asustados, profe. Bien. Uy, la veo a Alejandra que anda subiendo por ahí. Alejandra Villarroel. Bien. Se está uniendo. Bien. Están asustados. Bueno, hacen bien estar asustados. Yo también estaría asustado en el caso de ustedes. Bien. Bien. Buenas, Alejandra. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Hola. ¿Te suena? Bien. Sí. Hola, profe. Hola, comisión, ¿cómo están? Buen día. Te vamos a pagar los royalties después. Ok. Escúchenme. Vamos a cortar acá, así separamos ROA de lo que sigue después. ¿Sí? Así que vuelvo a mandar otro link para volver a juntarnos. No me dejen solo, ¿eh? Adiós. Buenísimo. Bye. Bye.